¿Quién como Dios? Un saludo para todos los que se conectan en este momento para ver esta Lección Divina. Hoy es 14 de agosto, martes, ¿cierto que sí? Martes, hasta ahora es martes. Estoy toda llena de luz. Ya volví. ¿Cómo están? Queremos saludarlos, decirles que hoy es un día muy especial. Tenemos un super santo y aquí tenemos un montón de misioneros porque ya sabemos que estamos a 4 martes, miércoles, jueves, viernes, a 4 días del congreso, del 5º Congreso de Espiritualidad de Lazos de Amor Mariano. Entonces, por supuesto, estamos recibiendo contentísimos, dándoles la bienvenida a todos nuestros hermanos que vienen de otros países, de otras ciudades, también aquí pues a nivel de Colombia y a nivel internacional está la lección en este momento. Entonces vamos a saludarlos a todos, no sin antes decirles que nos saluden, a ver desde dónde se conectan o que nos dejen un mensajito pues de dónde nos saludan, si de pronto conocen a estos misioneritos también, si alcanzaron a decirle a las familias que iban a venir por acá para que les mandaran saludos. Todavía no digan nada, Chito, que no los he presentado. Espero que sí, para que podamos ver esos saludos que les van a dejar por ahí. Y también, pues obviamente estamos, ya saben, unidos en oración desde este momento por todas las intenciones que ustedes tienen, y también obviamente oramos por las dificultades que hay a nivel mundial, pues con la situación con el suceso de Italia, con este derrumbe, ¿cierto? Fue un puente que se cayó, fue Juli, un puente que se cayó, con todas las personas que hayan de pronto quedado ahí, pues de pronto heridas, o bueno, con todos los heridos que hayan podido haber. También pues obviamente oramos por todas las personas en el Putumayo, ¿cierto, Juli? Que fue que este fin de semana en Mocoa hubo un derrumbe y hay muchísimos damnificados. Nuevamente hubo un derrumbe hace poquito, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto, Juli? Que había habido hace un año, también hubo una inundación, bueno. Entonces hay muchísimos damnificados. Oramos también por todas esas personas, les pedimos oración, las unimos también a todas sus intenciones, y queremos ya de manera especial, aquí como dentro de la casa, dentro de Lazos de Amor Mariano, también queremos pedirles una intención en especial, y es que para este congreso vienen, como les contábamos, muchos misioneros, y de Venezuela nos quieren acompañar algunos hermanitos. Resulta que en este momento han llegado algunos, pero hay otros que tenían ya pues como planes de venirse en estos días y tienen una dificultad con la persona que los iba a transportar, entonces están teniendo un poquito como de dificultad para poder llegar aquí a Colombia, así que les pedimos oración también por ellos, para que puedan, si es la voluntad del Señor, venir a acompañarnos. Y bueno, porque ya tenían todo planeado, ya habían logrado pues como conseguir también para poder estar aquí, la estadía, todas las cositas pues para poder vivir el congreso. Así que les sumamos esas intenciones a ustedes, y ya saben que tenemos en cuenta todas las intenciones de oración que ustedes tienen en este momento tan hermoso de oración a través de la palabra del Señor. No siendo más, vamos primero a saludar y a conocer a todo nuestro elenco del día de hoy en esta Lección Divina, todos los misioneros que nos acompañan. Y bueno, por aquí, por este lado, primero les presento, porque tenemos dos lados hoy. Tenemos por este lado a nuestros hermanitos. Primero vamos a saludar a Viviana, ¿cierto? Sí. Viviana, ¿cómo estás? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Mi nombre es Viviana, soy de Quito, Ecuador. Llevo 6 años en la comunidad y me alegra mucho estar aquí compartiendo con ustedes la lección. Gracias, también estamos contentos de que nos acompañes. ¿Y tú, cómo te llamas? Y después de Dios, Nadie como María. Bueno, mi nombre es Ivonne Narváez, soy misionera también de la localidad de Quito Sur. Y bueno, estamos aquí con mis hermanitos misioneros porque, bueno, vinimos al congreso desde ya aquí. Bueno, y al lado tenemos a Dimas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dimas, ¿cómo estás? Bueno, Dimas, tengo 33 años ya y estoy en la comunidad ya, vamos, más de 9 años. Yo vine acá al primer congreso y fue un congreso muy bonito y yo creo que ahí empezó toda esta locura de Lazos, así que estoy muy contento de estar por acá. Qué alegría. ¿Qué expectativas tienes, pues, o sea, de todos estos años que has podido venir a todos los congresos? Sí. Desde el primero. Desde el primero. ¿Qué expectativas tienes para al escuchar que después de ese primero que fue, obviamente, pues, o sea, habían varias, uno ve los videos porque en ese primero yo no estuve, yo estuve ya en el segundo,
pero en el primero uno ve que obviamente estaba lleno total, pues por decirlo, el lugar en el que estaban, que era como una parroquia, ¿no? Era como un coliseo pequeño. Como un coliseo. Sí. Bueno, yo no sé por qué uno ve los videos. Un teatro más bien, eso, era como un teatro. Y ese estaba llenísimo. Sí. Pero ¿qué expectativas tienes tú al escuchar, por ejemplo, que en Cali hubo más o menos 5.000 personas, pero que a este vamos ya 8.000 personas? Claro, o sea, es grande las expectativas porque solo saber que es en una plaza de toros, digo, wow. Y como yo he ido viendo cada 2 años 700, luego que fue 1.200, luego 2.000, Cali más de 5.000, ahora me imagino que será el doble, no sé. Okay. Entonces, me trae y el tema más que todo también, a mí me fascina este tema de los últimos tiempos y ahora que es Apóstoles de los últimos tiempos, yo pienso que va a haber muchas gracias para todos los misioneros. Así es. Bueno, y al lado de Dimas tenemos a Talía. Talía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por el Congreso. Tengo expectativas muy grandes. El mismo hecho de pensar que me voy a encontrar con hermanitos de diferentes países que comparten el mismo carisma es muy hermoso. Y más con este tema de apóstoles de los últimos tiempos. Va a estar increíble. ¿Ya habías venido a Medellín, Talía? ¿No? Sí, por gracia de Dios... bueno, hace un mes ya estoy aquí, estaba en el vacacional, exacto, una experiencia maravillosa, muy bonita, en el cual también pude compartir mucho con hermanitas ya de otros países. Tú no eres de la localidad de Quito Sur, ¿de dónde eres tú? Yo soy de la localidad de Cuenca. Ok, sí. ¿Cuánto tiempo lleva Lazos en Cuenca? En Cuenca lleva ya 6 años. 6 años. Sí, ajá. Ok, muchas gracias. Y por aquí, por este lado, imagínense que al otro lado tenemos más misioneros. Ahí los están viendo ustedes en este momento. Tenemos a Ismael y Diana. Bueno, voy a darles el micrófono para que se presenten. Y después de María, nadie como San José. Mi nombre es Diana. Por gracia de Dios llevo aproximadamente 3 años y medio en esta hermosa comunidad donde el Señor ha cambiado mi vida por completo. Muy feliz, muy contenta de estar en este congreso y pues bueno, a ver qué es lo que la mamá nos tiene para este nuevo congreso. Dale, Dianita. Ahí al lado tenemos a Ismael. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, mi nombre es Ismael, llevo en la comunidad un poco más de 5 años, por gracia de Dios, y para mí ha sido un regalo hermoso estar aquí en Medellín, vivir el carisma, conocer a otros misioneros, ha sido lo más lindo, porque de verdad, uno donde va, al lugar que vaya, a la localidad que vaya, uno se siente con sus hermanos en su casa, y estamos aquí en la productora, nos han recibido hermosísimo, y estamos muy felices de estar aquí, y de verdad, con la Virgen María, a donde sea, y a donde la Virgen María nos ponga. ¿Todo por las almas? Todo. ¿Y ahí cómo responden ustedes? ¿Eso nombre? Todos por las almas. Todo por las almas. Todo por las almas. Ok. Ah, ok, todo por las almas, así es. Bueno, pues resulta que el día de hoy no podemos dejar de hablar del santo del día de hoy porque es un santazo, ¿cierto que sí? Y aparte de que es un santo espectacular, es uno de esos santos supremamente devotos de la Santísima Virgen María. Sabemos con seguridad que este santo es un consentido de la Inmaculada y que hoy vamos a pedir su intercesión, por supuesto. Los invitamos, ya saben, a que lean un poquito, profundicen más de la vida de este hombre, a que si pueden y se les impacta mucho, se vean también la película y aparte de eso también, si no, se lean los libros que son increíbles. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién vamos a hablar hoy, Dianita? El día de hoy vamos a hablar de San Maximiliano Kolbe, el loco de la Inmaculada. El loco de la Inmaculada, imagínense. Bueno, creo que es hermosísima la vida de San Maximiliano. Importante pensar que él tuvo 5 hermanos, la mayoría se hicieron religiosos, sacerdotes, también tuvo una hermana, me parece que se hizo monjita. Increíble, él desde chiquito, cuando él era pequeño era súper rebelde y una vez le hizo una travesura a la mamá la mamá le pegó una reprendida que él dijo, no, quiero cambiar mi vida, y en ese instante él decidió cambiar porque la Virgen María se le presenta y le ofrece 2 coronas, como todos sabemos, una roja y una blanca que representaban el martirio y la pureza, y la mamá le dice que qué corona él quiere elegir.
y él elige las dos. O sea, desde pequeño él sabía ya prácticamente lo que él iba a estar destinado y todo lo que iba a tener que pasar en su vida. Bueno, ¿y quién más quiere compartir algo? Ismael, seguidamente ahí. Dale, Ismael, cuéntanos un poquito a ti. ¿Qué te ha impactado de la vida de San Maximiliano? Algo que me impresiona mucho de la vida de San Maximiliano es su confianza, porque siendo franciscano pues vivía la pobreza. Viviendo la pobreza, anhelaba mucho construir una ciudad de la Inmaculada, una ciudad que sea dedicada a la Virgen María. Entonces cuento una historia que él se había interesado en un terreno y había visto, entonces preguntó que si le podían vender ese terreno y dijo que no. Entonces el señor llevaba una imagen de la Virgen María y le puso en ese terreno. Y el señor que le iba a vender los terrenos le dijo, se olvida, porque ya le había dicho que no. Entonces se fue. Y él dijo, bueno, entonces se la regalo. Viendo el desapego tan impresionante de este santo, el Señor le conmueve mucho el corazón a esta persona y dice, ve el desapego de que a pesar de que no tenía nada, lo poco que tenía se lo daba. Y con eso consiguió los terrenos. Entonces, algo que me lleva a pensar mucho es que no es cuánto tenemos, sino aquello que podemos dar. Y así tengamos poco, si lo damos de ese poco, como dice el Evangelio, pues estamos dando mucho. Y es algo que me impresiona de este santo, Así es, su desapego. es impresionante. Aparte de que yo recuerdo, pues hablando un poquito, pues que Ismael nos comenta que él es un fraile franciscano, ¿cierto? La gente decía, pues ya habían pasado muchísimos años después de que San Francisco había fallecido y la gente lo miraba a él, lo veía a él y decía, es ver el espíritu franciscano como nuevamente en sus inicios. Era impresionante que San Maximiliano, sin conocer, pudo nuevamente como vivir o sea, agarrar ese carisma, agarrar esa espiritualidad de San Francisco y vivirla a plenitud. Y eso es algo muy bonito porque eso hace notar y eso hace ver que es un carisma suscitado a la iglesia y que es algo que viene del Señor. Eso es algo supremamente lindo y hermoso. Pero por aquí tenemos más información sobre San Maximiliano María Kolbe. ¿Y qué nos quieres contar tú, Ivonne, de la vida de San Maximiliano? Bueno, algo que a mí me impresiona muchísimo de San Maximiliano es cómo él dio su vida por salvarla de otra persona, ya que él fue llevado a un campo nazi. Y en este campo iban a asesinar a 10 personas, me parece que eran. Y San Maximiliano, una de estas personas era padre de familia, y esto le conmovió mucho a él, y él se ofrece, o sea, él ofrece su vida a cambio de la de otro. Entonces a estas 10 personas las llevaron a un cuarto, ahí les tenían aisladas, y les iban a dejar morir por inanición, quiere decir que no les iban a dar de comer. Entonces, bueno, San Maximiliano estuvo acompañándoles a todos, les daba fortaleza, les consolaba, les tranquilizaba en ese momento terrible porque... Y ya era sacerdote, los confesó también. Los confesó también a todos y les dio una santa muerte, les ayudó a morir santamente a todas las personas que estaban con él. Al final, pues a San Maximiliano, él no fallecía porque era muy acostumbrado a ayunos y a mortificaciones, pues, entonces lo tuvieron que inyectar, me parece que fue, sí, y así es como falleció San Maximiliano. Y perdón, pero quiero mandar un saludo a mi director porque él es devoto de San Maximiliano, el director local de Claro que Quito sí, le Sur. mandamos saludos. Hola. Que hoy estamos orando especialmente por él y pidiendo la intercesión de San Maximiliano para que lo haga un director con todas las de la ley, ¿cierto? Sí, que sí, muy santo, que le ayude pues con la Virgencita, le dé mucha sabiduría. Bueno, no solo a él, a todos los misioneritos, a todo el mundo. Y bueno, que San Maximiliano siempre custodie su alma. Ser director no es fácil, ¿cierto que no? Así que sí necesita mucho la intercesión de todos los santos. Y si es de San Maximiliano, que es el loco de la Inmaculada, eso es una cosa muy espectacular. Imagínense que resulta que antes de que San Maximiliano llegara, pues obviamente a esa última etapa de su vida, que fue en un campo de concentración, él hizo un montón de cosas impresionantes, porque él también es patrono de, ¿cierto, Juli? Ay, estoy con cierto Juli, es que es para que sepan que Juli también está acá y no lo extrañen tanto, ¿cierto que sí? Entonces resulta que este hombre
sacó, en esa época todavía era muy difícil, era lo de la imprenta y todo eso, y él empezó, lo que nos contaba Ismael de la ciudad de la Inmaculada, fue un lugar donde él, mejor dicho, formó toda una imprenta, de impresión de todo, para sacar revistas, comunicados, todo, hablando de la Inmaculada. También sabemos que este hombre, les recomiendo un libro impresionante, que es Un hombre fuera de serie. Así se llama el libro de él, donde cuenta todas estas cosas, todo lo que él empezó a hacer, que le suscitaba al Señor en su corazón. Y como decía Ismael, un hombre que no tenía nada, entregado totalmente a la pobreza, y aparte de eso, pues obviamente hacía parte de una comunidad, debía ser fiel a lo que le dijeran sus directores. Así que para él empezar a hacer todo esto, hubo un proceso, un momento, mucha oración, mucha confianza en el Señor, mucha fe. Y sin embargo, sacó muchos, esperen a ver si me acuerdo del nombre, porque él sacó un periódico, tenía una revista, tenía un montón de cosas, solo hablando de, obviamente, de evangelización del Señor, pero uno que era la Milicia de la Inmaculada, que también fue sacó muchos escritos, y también dentro de el convento al que él pertenecía, también inspiró a otros hermanos a que se consagraran a la Virgen María. Eso fue algo muy hermoso, y obviamente esa consagración también permeó en muchísimos más sacerdotes que eran directores y todo de ellos. Es algo muy bonito. Esto definitivamente fue un loco de la Inmaculada. Dimas, ¿qué nos quieres contar tú de San Maximiliano Kolbe? Bueno, algo que me llama mucho la atención, bueno, y tal vez porque somos marianos, es la devoción que él le tenía a la Virgencita. Y yo recuerdo pues que cuando leía un poco de él andaba con unas medallitas, y esas medallitas él le encontraba a alguien y se las regalaba. Entonces por eso hay historias de él que a quien regalaba las medallitas era porque le iba a pasar algo especial. Entonces, y por toda esa devoción, yo pienso que tal vez la Virgencita, por tener una devoción tan grande, pues ella nos ayuda mucho a llegar a nuestro fin, que es llegar a Jesús. Entonces las historias de él pues le hicieron que mucha gente pues crea y pueda anhelar el cielo. Entonces a mí me impactó mucho esa parte, y como él también, o sea, teniendo esta devoción, hizo muchas cosas como tú las dijiste. Muchas veces a él le cogieron presos los nazis, regresaba y seguía trabajando. O sea, lo que también me impresiona es que él no tuvo miedo, porque toda la gente estaba asustada. Varias veces le llevaron a los campos de concentración, le ayudaron a salir, regresaba y a trabajar. O ya por las últimas veces que regresó, pues ya tenía todo destruido, pero aún así él seguía. Entonces, pues esa fe, ese quitarnos el miedo, sí, de hablar de Dios, ahora que se necesita mucho hablar sobre Dios, o que le vean a la gente que uno tiene fe. Yo pienso que eso él nos puede ayudar en este tiempo. Muchísimo, por eso pedimos mucho la intercesión de San Maximiliano. Y también dentro de Lazos tenemos una provincia que es la provincia San Maximiliano María Kolbe, así que también le enviamos a todos ellos un saludo muy especial. Daría, ¿nos quieres contar algo tú de San Maximiliano? Sí, cuéntanos algo de todo. Ella estuvo leyendo ahorita. Dale, eché el agua. No, sí, me impresionó mucho esa parte que ya nos comentaba Dianita, en el que la mamá de pequeño lo regañó muy fuerte, y desde ahí él ya tuvo esa como convicción, y ya de grandecito igual se le apareció la Virgen, lo leí como decía Marianita, y le mostró esto, o sea, algo muy hermoso, que desde el instante ese él ya sabía que iba a morir mártir. Lo hermoso que me deja San Maximiliano Kolbe es esa entrega total a la Virgen María, ese amor tan grande por ella, y por ende también el amor tan grande que debió haberle tenido a Jesús. Así es, porque quien ama a María ama a Jesús, muchísimo a Jesús. Pero bueno,
Vamos a empezar entonces con la lección divina del día de hoy, con esos pasitos que ya nosotros, los que llevan ya un tiempo siguiéndonos aquí en este casi 2 años o 3 años, ¿cierto, Juli? Hoy la lección debería llamarse ¿cierto, Juli? Vamos en el programa 396, pero los que llevan ya bastante tiempo siguiéndonos saben ya de memoria de estos pasitos y han hecho este ejercicio, obviamente, y lo harán cuando pronto en fin de semana o un día festivo que no lo hacemos, ya lo hacen con estos pasitos también. Pero por si acaso los vamos a recordar porque son muy importantes para poder hacer una meditación profunda de la palabra del Señor. Y aquí nos damos cuenta que cuando lo hacemos en comunidad, hasta todavía más profundo. Por eso nos gusta compartir con ustedes, que nos escriban, que nos manden sus meditaciones. Entonces vamos a hacer ese primer paso, que es la oración, para disponernos en este momento para escuchar la palabra, y entonces nos va a colaborar haciendo la oración. Perdón, nos disponemos, ¿cierto? Primero. Sí, listo. Bueno, en este momento pues les invito a todos a abrir sus corazones. Vamos a abrir nuestros corazones porque es importante, o sea, Dios quiere cosas grandes en nuestros corazones y por medio de su palabra nos quiere dar verdaderamente la vida eterna. Entonces, bueno, vamos a disponernos, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, y por eso en este momento pues vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu del Señor, ven en este momento. Espíritu Santo, ven que te necesitamos, Espíritu Santo. Por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa, reina y señora, la madre del pueblo de Dios. Ven, Santo Espíritu, derrama tus dones, tus gracias, lo que nosotros necesitamos para comprender tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llénanos y abre las puertas del cielo. Llénanos y abre las puertas del cielo. Ven, Santo Espíritu, junto a la Santísima Virgen María, tu esposa fidelísima, y cúbrenos con tu manto maternal. Santísima Virgen María, te consagramos este momento, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. De tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven, Espíritu de Dios, y llénanos
Virgen María por este momento. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Después de esta oración tan hermosa, vamos a escuchar cuál es el evangelio para este día, el que nos propone la liturgia de este día, y para eso Dianita nos va a ayudar con el evangelio de hoy. ¿Cuál es el evangelio que nos propone Dianita? Listo. El evangelio que la iglesia el día de hoy nos propone es Mateo 18, del 1 al 5, 10 y del 12 al 14. Muy bien, o sea que hoy tenemos en el capítulo 18, vamos a leer primero del versículo 1 al 5, el versículo 10 y luego del 12 al 14. Así es, ¿cierto? ¿Por qué tenemos este evangelio así? Porque resulta que en la Biblia, pues obviamente podemos leer todo, pero la iglesia toma algunos versículos para de pronto, o sea, como hacer hacer énfasis en el mensaje que quiere dar para el día de hoy. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Podríamos, si lo vamos a leer de la Biblia, leerlo todo igual, solo que la iglesia nos propone hoy hacer un énfasis especial en estos versículos. Y por eso, Dianita, vamos a leerlos entonces. Listo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espectacular. Ya nos hemos dado cuenta que lo que quiere la iglesia, pues obviamente es como tener junticos ese evangelio que habla, esos versículos que hablan especialmente de ¿qué? De los niños, ¿cierto? Del espíritu de ser como niños, y también, pues obviamente uniéndolo a esta parábola tan hermosa que es la parábola de ¿qué? De la oveja perdida, ¿cierto que sí? Entonces vamos a ver que vamos a seguir haciendo este tercer paso que ya comencé yo, que es como contextualizarnos, que es como no, es contextualizarnos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que nos narran estos versículos? Y con eso poder de pronto entender mejor, saborear mejor esta palabra y así luego irnos al siguiente paso, que es la meditación. Para eso nos vas a ayudar tú, Ivonne, a hacer este recuento de lo que hoy nos leyó Dianita en este evangelio. Bueno, pues en este evangelio, estamos en el capítulo 18 de San Mateo. En el capítulo 19, pues se vio la transfiguración del Señor. Entonces aquí los discípulos ya pudieron presenciar la gloria del Señor, pero el Señor también ya les anunció su muerte, o sea, el que iba a padecer. Entonces ya los preparó. Una vez preparados, Él empieza a dar varios discursos y uno de esos discursos es este. Sí, entonces, como podemos ver en este evangelio, vemos que los discípulos se le acercan a nuestro Señor Jesús y le hacen una pregunta: ¿cuál es el más importante en el reino de los cielos? La manera de responder de Jesús es tomar a un niño, lo pone en el centro y les dice: quien se hace como niño es el más importante en el reino de los cielos. Es decir, dice que el que quiera ser grande, que se haga como niño. Ese va a ser el más importante en el reino de los cielos. También le dice: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están viendo el rostro del Señor. Están viendo el rostro del Señor. Entonces el Señor les dice: cuidado con despreciar a uno de estos. Finalmente nuestro Señor les hace una pregunta. Les dice: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una,
no deja las 99 en el campo y va en busca de la que estaba perdida. Les hace esta pregunta a los discípulos y les dice, miren, si es que este hombre que va a buscar esta oveja la encuentra, pues se va a alegrar muchísimo más de haber encontrado esta ovejita perdida que de las 99 que no estaban perdidas. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Así es, ese es el recuento, que es el tercer paso que hacemos para la lección divina, para hacer esta lectura orante de la palabra del Señor. Y bueno, ya hemos visto, entonces ya nos saboreamos más esta palabra, nos contextualizamos, volvimos como a recordar qué fue lo que nos leyeron, y ahora el paso siguiente pues es la meditación, ¿cierto que sí? Es preguntarnos qué nos dice a nosotros el Evangelio, qué palabra de pronto de todas las que leímos impactó más en el corazón, cuál momento de los que hoy nos narró, porque narró como 2 o 3 momenticos, el de cuando le hacen la pregunta, cuando habla de la importancia de ser como niños, y luego de esa parábola tan hermosa de la palabra de la oveja perdida. Entonces, ¿cuál de pronto de esos momentos fueron los que más te impactaron? Y que nos quedemos ahí y nos preguntemos qué nos está diciendo entonces en ese texto el Señor, qué nos puede estar diciendo hoy, por qué me llamó la atención, por qué hoy de pronto en especial ese pedacito o esa palabra como que quedó sonando más fuertemente. ¿Por qué? Porque también sabemos que es una lectura que muchas veces pudimos antes haber hecho, pero hoy de manera especial, en el momento que estoy viviendo, en el momento en el que está mi alma, en la realidad en la que vivo, en lo que estoy, ¿por qué de pronto el Señor te puso eso en el corazón? Y para eso entonces, como les dijimos al comienzo, pues la pregunta que nos hacemos es ¿qué te dice a ti hoy el Evangelio? Así que los que puedan, los que ya hayan podido, compártanos qué les dice a ustedes hoy el Evangelio, qué palabra les gustó, y mientras tanto vamos a preguntarle a nuestros invitados, a todos nosotros, pues porque yo también me incluyo, también me gusta decir, ustedes saben, compartir con ustedes la lección, que esto es muy enriquecedor. ¿Qué nos dijo hoy el Evangelio? Entonces, Vivi, cuéntanos a ti qué te gustó de este Evangelio, qué palabra te llegó o qué te impactó. A mí me gusta mucho la parte que dice que seamos como niños. Y si nosotros nos ponemos a comparar cómo es un niño es puro, es inocente, incluso cada vez que nos dice alguna cosa o un juego o un chiste, ellos tienen pureza de intención, porque ellos no ven malicia todavía. Como decía una vez una persona, ellos no tienen la malicia, no somos nosotros los que poco a poco les vamos mostrando la malicia en las cosas. Entonces ahí vino la pureza de intención. Y mientras leía el Evangelio, Diana, yo me di cuenta que muchas veces a nosotros Dios nos da muchos talentos, como la parábola de los talentos, nos da tantos talentos que nosotros los ponemos al servicio del Señor. Y ahí está la parte que dice, debemos abajarnos, debemos darnos cuenta que nosotros todo lo que tenemos es por gracia de Dios y ponerle al servicio de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy hermoso y muy espectacular. Algo de lo que dices ahí me impactó a mí, especialmente porque al comienzo ellos le preguntan ¿quién es el más importante? Es decir, Jesús tuvo que haber visto en ellos una intención ahí como que lo que tú dices, no había de pronto, o sea, o lo preguntaban no con la intención de, porque puede ser también, porque de pronto soy yo la que tengo acá mala intención de decir o pensar que ellos tenían una doble intención al preguntarle, porque como sabemos hubo otro momento en el Evangelio cuando le dijeron quién podemos quedarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, y se pusieron todos como celositos, como que estos por qué se adelantaron a preguntar y a decir que quién quería el primer y el segundo lugar. Y entonces de pronto el Señor, viendo esa intención que tenían, les dice queriendo demostrarles eso, que de pronto no haya una intención, que primero lo que hay que rectificar es la intención, y que el primero o el último no hay problema, lo importante es tener esa pureza de intención como la de los niños, esa pureza que tienen los niños al hacer las cosas, todo, que lo hacen sin de pronto ocultar algo detrás, sin de pronto tratar de pronto le preguntamos para saber quién es el más importante, y entonces como no soy yo, pues yo voy a ganármelo, a ganarme a Jesús, ¿cierto? Que eso piensa uno a veces humanamente, ¿cierto? Pero bueno, ¿quién sigue? Ivonne, cuéntanos a ti qué te impactó, qué palabra te quedó de este Evangelio. Bueno, este Evangelio hermosísimo, algunas cosas me impactaron, pero continuando con lo que dijo Vivi, pues eso, vuélvanse como niños.
Y un niño también confía ciegamente en sus padres. Sí, y eso es lo que hemos visto también o sea, cuando nos estamos preparando para consagrarnos, que nos dicen que nos abandonemos en la Virgencita, que seamos como niños, que confiemos en ella. Entonces lo mismo aquí el Señor nos vuelve a pedir, que nos abandonemos en Él, que confiemos como niños. O sea, un niño confía únicamente en sus padres. Si tú ves a un niño pequeño, pues ¿en quién confía? En sus padres, ¿verdad? Entonces esto es lo que me llamó a mí la atención de esta parte. O sea, lo que el Señor me dice, que confíe, que me vacíe de mí, o sea, que me vacíe de mis seguridades humanas, y que confíe en el Señor, que deje que el Señor entre en mi corazón y que toda mi confianza la deposite en el Señor, porque como lo decía San Pablo, o sea, todo sucede por el bien de los que Dios ama. Entonces el Señor no va a querer nada malo para ninguno de sus hijos. Entonces eso, o sea, volverme como niño pequeño, confiar en el Señor, dejar que Él tome mi corazón y que Él me guíe siempre. Hermosísimo. Eso yo creo que hasta como vemos en la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, ella basó su espiritualidad en esto en esa pequeñez, en esa inocencia, en ser como niños. Es algo muy bonito y yo creo que es algo muy profundo que no alcanzaríamos o nos podríamos quedar solo en ese punto para profundizar, meditar más, para uno tratar de hacerse pequeño, que yo creo que eso es lo más difícil. Es más difícil ser sencillo que ser como uno quiera ser, ¿cierto? Porque cada uno de cierta forma tenemos como complicaciones en algo, ¿cierto? De cómo hayamos sido formados o nos complicamos a veces nosotros muchas las cosas. Entonces vivir la sencillez, vivir la pequeñez, vivir el desapego y todo eso pues lo puede representar y lo quiso representar Jesús aquí en un niño. Dimas, ¿a ti qué te dice este evangelio? ¿Qué te impactó? Bueno, siguiendo un poco el orden de estas ideas, bueno, hay dos cositas que me gustaron de este evangelio. La primera es que, bueno, yo pienso que Jesús nos habla a nosotros con esa mentalidad que tenemos, porque nosotros siempre buscamos, o sea, siempre buscamos los estratos, ¿no? Siempre los más importantes. Entonces, y muchas veces creemos que los que están en lo más alto son los más importantes, entonces los de abajo no son importantes. Entonces aquí Jesús nos quiere decir algo, que también son importantes los pequeños, o sea, los que no tienen un título, los que no están arriba en la escala, porque aquí nosotros en el mundo todos ponemos una escala, el más importante, el menos importante. Entonces Jesús nos está diciendo todos son importantes, desde el más pequeño hasta el más grande. Y en la segunda parte de este evangelio pues me llama mucho la atención. Él dice, pues dejemos las 99 y vamos a salir por la única, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero ahora pues me llama mucho la atención porque alguna vez le escuchaba a un sacerdote y decía, yo antes en la misa, para llamarles a la misa, tocaba las campanas y venía bastante gente, entonces la misa se llenaba. Pero en cambio veamos ahora qué es lo que sucede. Pues toco las campanas, pues ya no vienen y mejor me cae una denuncia de que estoy haciendo mucho ruido, escándalo y entonces todo eso. Entonces a mí me llamaba la atención eso y digo, verdad, tal vez ahora ya no es que se tiene que ir a buscar al 1, sino se tiene que ir a buscar a las 99. Impresionante, sí. Y en verdad, o sea, todos son importantes. Entonces tal vez ahora a las 99 y me llamaba también la atención porque dice, hay que salir a buscarles. Hoy el Papa dice, nosotros tenemos que ser una iglesia de salida, ¿no es cierto? Y este sacerdote me llamó mucho la atención que decía, es importante que nosotros como sacerdotes salgamos a las calles. El sacerdote, yo pienso que también nosotros como misioneros, también como laicos, que se muestre nuestra fe, porque decía, qué bueno hace, por ejemplo, que un sacerdote tú le veas en un mercado, le veas caminando por la calle, te llama la atención o ya le preguntas, y este sacerdote decía, yo salgo, conversaba con el carnicero, conversaba con el de las papas, y de pasito me confesaba, y de pasito hasta me regalaban una gallina, dice. Pero, entonces si yo no salgo me pierdo todo eso.
Pero y en verdad yo creo que hace falta que nosotros también mostremos, por ejemplo, nosotros, nuestra manera, yo sí siento que es portar, por ejemplo, la medalla, y mucha gente a veces, yo creo que a algunos les ha pasado y dice, oye, ¿y esa medalla? Entonces es una manera, creo yo, de poder evangelizar y salir por esa, ya no una, y es lamentable, sino por esas 99. Entonces, Eso es algo muy hermoso. Dios, yo pienso que ahora sí nos quiere de salida, ir a buscar, ya no esperar. Eso, y que ya no es ir por una, sino ir por muchas más. Y las 99 ya las pasamos, ¿cierto que sí? Porque Él es el pastor de todo, ¿cierto? De todas las ovejitas. A mí, sinceramente, ya hace varias, pues como varias lecciones, pues por decirlo así, que le corresponde pues a uno como ese evangelio de la oveja perdida. Una vez que me cuestionaba mucho porque yo no entendía cómo el Señor podía decir, o sea, bueno, en ese momento lo meditaba así, o sea, pues si tú le vas a decir a una persona que tiene 100 ovejas, pues que se le perdió una. Pues uno piensa, en la lógica del mundo es ahora, si se te perdió, si tienes, digamos, no sé, tienes 10,000 pesos en monedas y te perdió una de 100, pues como pues qué problema hay con que se te perdieron 100 pesos al lado de 10,000, ¿sí? Pues porque nosotros vemos el valor de las cosas de una manera diferente, y hasta si uno lo pone en dinero, pues uno diría hasta 100 pesos no valen nada. Pero el Señor pone otra parábola, que es cuando la señora pierde una moneda, pero es la única moneda, la moneda perdida también, que es otra parábola muy bonita. Entonces a mí eso me cuestionaba mucho, porque yo decía, pues si yo tengo 99, si yo tengo 100 y se me pierde una, pues bueno, tengo 99, pues ahora voy a cuidar las 99, pero si uno no es capaz, como dice el dicho, si uno no es capaz pues cuidando lo pequeño, pues mucho menos va a cuidar toda la cantidad. Entonces me parecía muy bonito, es porque algo que han dicho ustedes es que Dios nos ama de manera singular. Para Él puede haber en el mundo millones y millones y millones de personas, y eso esa vez en la lección me impactó muchísimo eso, porque yo decía, en el mundo pueden haber nacido millones de personas, pero tú eres importante, pero yo soy importante, ¿cierto? Entonces es algo que representa a Él como en esta parábola. Pueden haber, y puede ser que la ovejita era la menos importante, la que estaba malita, puede ser la que estaba más enferma, puede ser la oveja, como decimos nosotros, aquí por lo menos se utiliza, que es la oveja negra de la familia, la siempre loquita, la cabrita pues, la que siempre está de un lado para otro, esa que le da lidia pues al pastor. Y no importa, pues para Dios quiere decir, para mí esa es importante, sea enfermita, o sea, tenga la patica quebrada, sea la cabra loca, sea la rara, sea la diferente, sea la que sea, como sea, esa es importante. Y me dio una lección de vida, pues muchísimo, o sea, una grandísima, quiero decir, una lección grandísima de vida, porque uno dice, digamos, hablando, uniéndolo a la primera parte del Evangelio, es ser fiel en lo pequeño, ¿cierto? Y lo pequeño es ser si uno quiere ser pequeño, tiene que ser como un niño. Santa Teresita vivía eso, ¿cierto? La santidad en las pequeñas cosas. Ella cuidaba hasta lo más pequeño, ella cuidaba cómo es mi caridad con mi hermano, cómo es mi caridad con mis hermanas, cómo es mi caridad con la autoridad, ¿cierto? Con los mayores. Entonces es algo muy bonito que hoy, por ejemplo, nos puede estar diciendo el Señor. Y bueno, Ivonne, a ti, Ivonne no. Ivonne está por allá. Talía, cuéntanos tú. Sí, la parte que más me impactó a mí también es esa, la que hay que hacerse como niños para ganarse el reino de los cielos. Y es impresionante porque también esto nos exhorta a tener esa pequeñez espiritual, como tú decías, Marianita, a vivir la niñez espiritual que nos indicaba Santa Teresita. Entonces es increíble, porque a veces nosotros con nuestra lógica humana, nosotros ya no vemos en las cositas, tal vez no las espiritualizamos y las vemos como normales, pero no vamos más allá y no vemos la grandeza que nos ofrece Dios a través de esas cosas que estamos atravesando. Santa Teresita se santificó precisamente por soportar a su hermanita, que más le tallaba y más le tallaba. Y a veces cuánto nos cuesta a nosotros amar a esa persona que tal vez nos está tallando de la misma manera. Entonces también esa docilidad de los niños a
a sus hermanos, ¿no? A que las cosas que se les olviden, a que muy prontamente ellos se reconcilien y todo. Además Eso. que lo que tú dices es algo muy importante porque cualquiera podría pensar que ella simplemente era hipócrita. Y resulta que no. Juli, la cámara. No me estoy viendo. Y resulta que no. Resulta que Santa Teresita no era que fuera hipócrita con ella, sino que aprendió a amarla. Esa es la cuestión, lo que tú decías. Exacto. Ella amó a su hermana, le molestaba, le tallaba, le disgustaban ciertas cosas, ¿cierto? Uno lee Historia de un alma y ella decía que cuando lavaba la ropa a la hermana, la religiosa que se le hacía al lado, la que más le tallaba, le empezaba a salpicar y como que Santa Teresita sentía esas goticas pues que le llegaban y ella también lavando y decía, pero me imagino yo que ella decía, pero ¿cómo podrás hacer así, estar haciendo tanto escándalo pues con esa agua? Si yo estoy lavando igual, las demás están lavando, pero ninguna está chapoteando pues el agua para todas partes, ¿sí? Y entonces ella como que encontraba en ese momento algo para ofrecer, y es algo impresionante porque se volvió doctora de la iglesia precisamente por eso, doctora de la iglesia. Me acuerdo, no recuerdo ahorita en qué película veía que habían unas, eso pues obviamente era en la época en la que la iglesia estaba unida también con el, ¿cómo es que se llama? Bueno, con los reyes y todo eso, con el Estado, y entonces me acuerdo que estaban, no recuerdo qué santo, pero que estaban como indagando un santo que les parecía impresionante, decía, pero en eso, ¿cómo puede estar pensando? Era algo sencillo, y era la misma autoridad de la iglesia y se decía, pero en lo sencillo, pero en eso, de verdad, él nos está hablando de eso, ¿cómo puede vivir así? Y se preguntaba una persona de la iglesia. Entonces, ¿cómo no habrá llegado a ser doctora de la iglesia Santa Teresita, que se fijó en esas cosas pequeñas y lo hizo y desarrolló de ahí toda una espiritualidad que él quería el Señor dar, y que hoy yo creo que como que el punto clave que el Señor dejó en la palabra del Señor para desarrollar ahí esa espiritualidad tan grande y tan pequeña, es ese evangelio de los niños, de hacerse como niño, del pequeño, de buscar esa ovejita, aunque fuera la pequeña, aunque fuera la enferma. Pero bueno, por aquí tenemos también a Dianita y a Ismael, que nos van a compartir su meditación. Dianita, cuéntanos a ti qué te dice este evangelio de hoy. Listo. Bueno, acotando un poquito a las palabras de Ivo y Vive, a mí me llama mucho la atención esa parte que Jesús dice, o sea, que llama a los niños, o sea, que él coge y los pone en medio. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es un niño? Un niño, o sea, chiquito siempre va en busca de sus papás o de una persona cercana y se esconde, se puede decir, tras el papá cuando siente vergüenza o algo, ¿no? Entonces, eso mismo quiere que el Señor que hagamos nosotros, o sea, que vayamos tras Él, que vayamos y les preguntemos, porque cuando uno somos chiquitos siempre comenzamos con la preguntadera, que qué es esto, o qué hago, o comienza a preguntar cosas así porque no sabe, o sea, o no entiende. Entonces, eso mismo, o sea, el Señor quiere que nosotros vayamos como niños chiquitos y comencemos a ver, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres de mí? ¿O qué estás buscando? ¿O qué esperas? O sea, y eso es lo que el Señor, bueno, en este caso a mí personalmente es lo que me invita, o sea, a preguntarle qué es lo que Él quiere, como un niño chiquito, porque un niño siempre es inseguro, tiene miedo, pero cuando está con su papá o cuando está con su mamá, el niño se siente tranquilo. Y bueno, también un poquito relacionándolo con la vida de San Maximiliano, bueno, algo que no se contó, es que él cuando estaba en el campo nazi, él daba toda su comida a sus demás hermanos, o sea, a sus hermanos prisioneros, así él no tenga nada que comer, él les daba. Entonces, también un poquito relacionándolo con este señor que él se ofreció a morir en vez de él. El Señor en el Evangelio del día de hoy al final nos dice que Él no desea que nadie se pierda, que ni uno solo se pierda. Entonces uno no sabe tal vez cómo en ese momento se encontraba esa persona, si tal vez estaba alejada de Dios o algo, pero él entendió tan claro lo que el Evangelio, lo que el Señor decía, que él fue, o sea, él fue y quiso dar la vida por esta persona, a pesar de que es algo muy difícil hacerlo. Creo que a muchas personas les costaría hacer eso, pero él lo entendió tan claro que quiso entregarse por completo. Es algo muy hermoso eso, porque fíjate que habían un montón, o sea, ¿cuánta gente no había en un campo de concentración?
¿Cuánta gente no moría de pronto diariamente? ¿Cuántos no escogían para matarlo? Sabemos que obviamente fue porque uno se escapó, una persona se escapó, entonces escogían a 10 personas para como en reprimenda, pues como exacto, como castigo de que se hubiera escapado uno. Y entonces uno dice, San Maximiliano puso aquí en práctica esta parábola de la oveja perdida, o sea, salvó la vida de uno. No le importó, o sea, él hubiera podido, como sacerdote era increíble, como como evangelizador impresionante, como pastor seguramente de muchas ovejas fue increíble, pero él no le importó que fuera por uno, y con eso se le alcanzó el martirio, que es una corona espectacular, ¿cierto? Y la santidad y el cielo, y con seguridad un beso de Dios grandísimo, o sea, la gloria de Dios de una manera espectacular. Bueno, Ismael, cuéntanos a ti qué te dice este evangelio hoy. Es hermosísimo el evangelio porque de verdad que Jesús es muy dulce en las cosas que nos dice, pero también muy fuerte en el sentido de cuando dice el reino de los cielos, porque tal vez los apóstoles no entendían lo que de verdad Jesús expresaba. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿a qué me dice a mí? Y Jesús me responde aquello que ser como niño, dejarse llevar de la mano de Jesús, de la Virgen María, porque aquel que se siente necesitado es aquel que va a recibir, porque está pidiendo, pero aquel que no se siente necesitado no le va a pedir a Jesús, porque él no se siente necesitado. Y se ha llenado su corazón solo de soberbia y lo tiene prácticamente vacío, pero aquel que es como un niño lo va a llenar, y lo va a llenar del amor de Dios. Y lo más dulce de todo del evangelio, en cierta manera, lo que me llegaba a mí al corazón era aquello, que en algún momento yo también fui esa oveja que se perdió, y Jesús dejó las 99, aquellas, se puede decir, las más importantes, y fue por aquella que para su corazón era importante. Y hoy también, pues, para las personas que nos miran, que su corazón es muy importante para Jesús, para la Virgen María. Y si es que aún no se han apegado a Jesús y a la Virgen María, seguramente Jesús está detrás de ustedes, porque son aquella oveja perdida, así como ha sido con nosotros, con cada una de las personas que hemos estado aquí, y todavía Jesús nos sigue buscando, porque somos aquella oveja que complementa el corazón de Jesús. Y después de Dios, nadie como María. Sí, ¿qué tal que Jesús fuera tan egoísta como uno? No, se me perdió la oveja, pero como es una y tengo 99 más, pues una que se pierda, ¿qué problema va a haber? ¿Y qué tal que eso hubiera sido yo? Ay, no, Señor, ¿cierto? ¿Qué tal que hubiera sido yo? No, bendito. Bueno, estamos teniendo un poquito de dificultades con el internet, sin embargo, si de pronto luego ven esta transmisión, no pudieron compartir en vivo su meditación, por favor dejen lo que les haya dicho el evangelio a ustedes, o cuando vean esta lección, dejen ahí abajo en los comentarios qué les dijo a ustedes el evangelio de este día. Y vamos mientras pues a leer a los que nos alcanzaron a llegar, los que han estado llegando, pues porque ha estado un poquito intermitente la conexión. Freddy desde Neiva nos dice: Jesús hoy nos enseña que en su reino no cabremos si nos creemos superiores a los demás, y que hay que hacernos pequeños para poder entrar en él. Por eso, amado Señor, queremos pedirte que nos concedas un corazón de niño, para que pueda estar siempre en dependencia del Padre, que quiere lo mejor para sus hijos, y para asombrarnos de los regalos que pones en nuestra vida, y que por culpa de nuestras múltiples ocupaciones no nos detenemos a contemplar. Enséñanos, Madre nuestra, a perdonar siempre de corazón, de modo que no guardemos odios y rencores que nos alejen de la infinita misericordia de tu Hijo. Amén. Muchas gracias, Freddy, por compartirnos esta meditación, oración, ¿cierto? Él hizo una oración a partir de esto que le dijo el evangelio de este día. También tenemos audios, nos han compartido algunos audios que vamos a poner en este momento. Julia, ¿quién tenemos por ahí? A Viviana desde Yopal en el Casanare. Muchas gracias, Viviana, por compartirnos tu meditación, y adelante, vamos a escucharla. Buenos días, hermanos misioneros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy el Santo Evangelio me lleva a pensar en ese reino de los cielos, pero me lleva a pensar más cuánto mis hijos, que son pequeños, se pueden perder cuando sean grandes. Cuánto he sembrado la semilla para que conozcan al Padre Celestial. Hoy el Señor me dice: yo necesito que tu mayor apostolado, que es tus hijos, lo cumplas
lo vivas, tus prácticas en el amor, en ellos, en tus hijos. Hoy el Señor me dice, sí te puedes preocupar por ser como un niño, en la obediencia, en la confianza en mí, pero ¿cuánto estás enseñando a tus hijos a confiar en mí? ¿Cuánto me conocen? ¿Cuánto creen en mí? ¿Cuánto creen en ese ángel bendito que les di? Hoy el Señor me evalúa en la crianza para con mis hijos en el amor de Dios y después de María. Nadie como San José. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Nos recordó algo muy importante y muy bonito, el Santo Ángel de la Guarda, ¿cierto? Porque dice el Señor que su santo ángel está siempre frente de mí, ¿cierto? Y es algo para recordar también en este día de hacerle un saludito especial a nuestro Santo Ángel de la Guarda, que yo no sé, por aquí debe estar Santo Ángel, yo quiero, ¿cierto? Tener una mejor comunicación y amistad con nuestro Santo Ángel de la Guarda, muy bonito eso. Tenemos también a Raquel desde Ocaña que nos envía su meditación. Buenos días, bien como Dios. Nadie como El Dios. Dios me lleva a mí a meditar en el pastor que se va a ir. Me lleva a meditar en que el pastor no se va a ir y va a decir, bueno, yo tengo estas 99, las dejo así, ahí solas. No, él tuvo que haberlas dejado muy bien seguras, muy bien protegidas para poderse ir a buscar. Entonces el Señor va y trae, para mí lo tomo así, esas ovejas y los deja en ese corral donde los protegen, y qué mejor corral y qué mejor protección que bajo el manto de su Santísima Madre. Es como que Él diga, cuídame estas, que voy a ir al mundo a buscar más, y eso es lo que Él va haciendo, va yendo y va trayendo a través de nosotros mismos nuevas almas para que vivan debajo del manto protector de su Santísima Madre. Y después de Dios, nadie como María. Qué belleza, Ismael. ¿Qué pasó en tu corazón, en tu alma, cuando ella le dijo el manto de la Virgen María? Cuéntanos, que está aquí súper emocionado. Fue hermoso porque yo me preguntaba, o sea, si Jesús se va, ¿quién es el que nos cuida? Sí, ¿dónde quedó? Entonces fue como que algo le preguntaba y ahí fue la respuesta, bajo el manto de la Virgen María. Y como misioneros, pues a veces como que Jesús ya no nos busca tanto, por eso tenemos a la Virgen María. Y en el corazón y en la mitad. Así es, qué belleza. Aparte de eso, entonces le estabas preguntando tú al Señor, estabas como cuestionándote por ahí, por ese lado. Y te respondió el Señor en la lección de una vez. Sí, ven, qué lindo ejemplo de que para que ustedes vean que nunca es perdido que nos compartan sus meditaciones, porque miren lo que hacen, responden y todo. Ustedes también están siempre dentro de nuestra oración y actúa el Espíritu Santo por medio de ustedes y nos dan unas enseñanzas hermosas. ¿Quién más quiere decir algo que les haya gustado de estos audios que nos compartieron y pues que por problemas de internet de pronto algunos se quedaron ahí como en la nube? Bueno, a mí algo que me gustó fue de lo que leíste, Marianita, me parece, creo que fue Freddy, sí, que dijo que, o sea, siempre perdonemos. Y fue algo muy hermoso el día de ayer. Oscar nos dijo, no recuerdo bien cómo era, pero decía que mucho, o sea, que hay que justificar mucho para perdonar menos. Sí, que tenemos que entender, sí, perdonar menos, o sea, porque cuando uno justifica, comprende y entiende, vas a tener tu corazón más sano y vas a comprender esa persona, vas a comprender esa ovejita perdida, o sea, vas a comprender con el corazón de Jesús, y son cosas que también no te van a hacer daño, o sea, tu corazón va a estar más sano. Es algo muy bonito que dijo Freddy y me recordó esto que dijo ayer Oscar, o sea, que debemos comprender más, justificar más para tener menos que perdonar. Y pues así nosotros se nos puede cruzar un montón de ovejitas negras, pero humanamente tenemos que comprenderles, porque a veces nosotros les juzgamos, decimos, no, ¿por qué esta ovejita hizo esto? O sea, ¿por qué? Pero más bien ponernos en su lugar, comprender por qué pasó, qué hay detrás, y en lugar de juzgarle y dejarle que se pierda, pues ir como Jesús, o sea, corriendo a ver
qué hago, cómo te ayudo, porque así también demuestro el amor y la caridad como el Señor la ejercía con todos, como la ha ejercido con todos nosotros y no ha dejado que nos perdamos. Así es, yo recuerdo una charla que estuve con Oscar Rodríguez también, que él decía, hablaba exactamente pues de eso y decía que por qué normalmente, o sea, por qué nos toca perdonar, porque algo nos generó una herida, ¿cierto? Y si nosotros sabemos que las personas son imperfectas y que a través de esas imperfecciones nos generan heridas, que es como de pronto ahondando un poquito más en eso que dijiste, que es muy bueno y muy profundo y muy interesante. Y entonces él decía, pues si a nosotros menos cosas nos causan heridas, entonces esa es la cuestión de justificar. O sea, si yo ya sé que de esta persona me molesta esto, lo otro, de tu esposo, de tu hijo, lo que sea, porque sé que tiene esa debilidad, tiene de pronto ese defecto, pues si yo de una vez cubro mi corazón, intento entender por qué esa persona actúa así, por qué, desde dónde, qué heridas pudo tener ella, justifico, que fue lo que tú dijiste, yo trato como de dar un poquito más ejemplos para que de pronto nos quede más claro eso que dice, que es muy profundo y muy importante. Entonces, si yo ya me he puesto como en los zapatos de esa persona, trato de justificar esa manera de ser de ella, pues ya luego es más fácil de que ya yo vi una actuación de ella, una mala palabra, una mala mirada, de pronto un trato fuerte. Pero es que yo ahí ya no me va a generar una herida, ¿cierto? Lo que esa persona haga, porque yo ya he tratado de ponerme en sus zapatos, he justificado lo que ella hace, la manera de ser, y entonces me es más fácil luego llegar a amar a esa persona y no tener todos los días que estar perdonando. Entonces mi jefe me trata mal todos los días. Bueno, pero pregúntese por qué su jefe es así, qué vida tiene su jefe, póngase en los zapatos de esa persona. A veces los jefes, ¿qué pasa? Tienen que estar pensando en muchas cosas, a veces resulta que, no sé, es una persona que también tiene un carácter fuerte, aparte tiene problemas en la casa, aparte de pronto tiene problemas económicos, uno no sabe la cantidad de cosas que puede estar pasando. Entonces uno puede decir, si yo empiezo a justificar y decir, es que de pronto ha tenido un mal día, entonces yo ya no voy a llegar a la casa herido todos los días, sino que ya no voy a tener necesidad de estar perdonando y perdonando, o dejar que me hieran y me hieran y me hieran hasta que llega un momento en el que eso que me molestaba del jefe se convirtió en un odio, en un resentimiento, en que ya no me dejó vivir y hasta me lo llevé a mi casa y entonces empiezo a tener problemas en mi casa. Entonces como que lo que Oscar decía decía, si nosotros tenemos un corazón más sano, más purificado, y que aparte de eso justifique al otro, pues menos voy a tener que perdonar, ¿cierto? Que igual siempre hay que perdonar. Cuando algo me hiera, pues es necesario perdonar, por si acaso no había quedado ahí claro. Pero bueno, vamos a terminar ya esta lección divina, ¿cierto? ¿Hay un audio más? Bueno, dale. Sí, qué pena. Que es que Julia acaba de decirnos que hay un audio más que no sabemos claramente de quién es, pero pues vamos a escucharlo, a ver quién nos está enviando su meditación. Pero como les dijimos, hay dificultades con el internet. Marisela nos envía su meditación desde Neiva, sí. ¿Quién como Dios? Esto, el evangelio del día de hoy es muy hermoso, ¿no? Nos pide el Señor que nos hagamos como niños. Ahí uno mira la carita de los niños y esa bondad tan hermosa que tienen, que los niños, a pesar de que uno como a veces los reprende, ellos están ahí, o sea, no se ponen bravos ni nada, sino que vienen antes y lo abrazan a uno. O sea, un niño es, Dios mío, algo muy grande y algo muy hermoso, porque realmente uno dice, ¿cómo seremos capaces de ser como niños? De que si una persona nos miró mal o nos hizo algún gesto o algo, lo perdonemos de corazón como lo hacen los niños. O sea, eso es impresionante. Y después de Dios, nadie como San José. Nadie María. Me perdí, pero no importa. O nadie como San José o nadie como María, eso es lo importante. Bueno, ¿qué les pareció haber vivido esta lección divina así en comunidad? Díganos rápidamente ya para terminar, ¿qué les pareció? ¿Qué les deja esta lección divina? Y bueno, si de pronto hay un propósito claro que les haya dejado esta lección, compártanoslo también para que nos den ideas de propósitos. Lo que quieras decir, no te preocupes, Vivi, cuéntanos. A mí me agradó mucho estar en esta lección divina, el compartir con mis hermanos, compartir con ustedes en un país, en un lugar muy diferente al nuestro.
Y lo que me deja claro y después del primer audio me quedó en el corazón es el tema de la educación en los niños. Cómo les educamos, cómo les tratamos, porque ellos después también serán como nosotros, adultos, y ellos también va a ir, ahí viene de generación en generación. Entonces, empezar por eso, por Así es. el trato a los demás. Y Cultivar después también de eso, esos corazoncitos. Nadie como María. Ivonne, ¿qué te deja esta lección? Bueno, esta lección me dejó la última parte. Justamente yo desde un inicio me llegó esta otra palabra que fue perdonar. O sea, perdonar siempre, porque cuando uno perdona vas a tener un corazón sano, ¿sí? Y con un corazón sano tú vas a poder ayudar también a las almas, ¿sí? Nosotros como misioneros tenemos ese ardor por esas almas, entonces un corazón sano va a estar más dispuesto y poder ayudar también a esas almitas. Entonces eso me dejó, me llegó en lo profundo del corazón, perdonar siempre. Y después de Dios, nadie como María. Dimas, cuéntanos, ¿qué te deja esta lección divina? A ver, bueno, esta lección, bueno, me llama mucho la atención el tema de los pequeños. Entonces, yo ahorita pensaba y decía, los más pequeños, y ahora si hablamos de los más chiquititos, entonces a defenderles a los niños desde la concepción, ahora que está atacando mucho el tema de la ideología de género. Entonces yo pienso que Dios ahora nos pide también que investiguemos o ayudemos un poco en este tema a que se dé un poco de conocimiento a las personas. Entonces a mí también me deja eso. Y aparte con el tema de que uno debe salir a buscar también a las ovejas. Tal vez nosotros, nuestro apostolado como misioneros es ver también por las almas, o sea, tenemos que buscar las almas. Entonces, con todo ese compromiso, aprendiendo de Jesús a ser como unos pequeños, a ser como niños, defenderle a los pequeños y buscar a las almas. Así es, qué belleza. Bueno, tú, Talía, ¿qué? A mí lo que me deja es la docilidad de corazón. La docilidad para aceptar de la mejor manera las cosas que me lleguen de los demás. Despreocuparme de algunas cosas y simplemente amar y dar el amor que yo pueda y el mismo que se me ha sido entregado por Dios. Así es, amén, qué belleza. Por aquí entonces, compártenos, Dianita, a ti qué te deja esta lección divina y qué te pareció hacerla aquí en comunidad. Listo, bueno, una experiencia muy linda, súper chévere, jamás nos imaginamos que íbamos a venir. Pero bueno, lo que me deja esta lección, al igual que Vivi, es sobre la educación a los niños. Es algo que el demonio está atacando muchísimo. Queriendo implementar, o sea, meter esto de la ideología de género en las escuelas. Dios mío, hasta más no poder. Yo estoy formándome para ser docente y, por ejemplo, en mi universidad a nosotros nos dan, o sea, cosas espantosas acerca de la ideología, de cómo uno debe enseñar esto a los niños, y es algo horrible, o sea, algo, o sea, tenaz. Entonces, al igual como Pato dice, o sea, cuidar a los más chiquitos, o sea, desde pequeños irles criando, o sea, de una manera en que ellos ya, o sea, sepan qué está bien, qué está mal, y nosotros también autoformarnos acerca de este tema, porque es algo que se nos viene, Dios mío, hasta como una bomba. Ajá, y está súper difícil. Digamos tú, ¿cómo manejas ese tema ahí en la universidad? Bueno, es muy duro porque nos dan una materia, bueno, me daban una materia que o sea, hablaba sobre esto, igual nos llevaban a charlas con personas de los grupos LGBTI, y o sea, de una manera, o sea, muy respetuosa. Bueno, lo que yo he hecho de una manera muy respetuosa es, bueno, decir, a ver, a mí no me parece que esto está bien, y tratar, o sea, escuchas. Ajá. Escuchas, pero das tu posición. Doy mi posición, sí. O sea, yo sí no trato de no quedarme callada porque, o sea, veo que otras personas que tal vez no saben se comienzan a dejar llevar por esto. Entonces, de una manera muy respetuosa, a ver, dar mi opinión y decir, a ver, esto no está bien, tratar de dar argumentos. En el Para Salvarte hay unos increíbles, o sea, que el padre Jorge Loring nos da, y tratar de refutar con esto, o sea, con estos argumentos, porque es muy difícil. ¿Y qué te han respondido allá con qué te has encontrado cuando das tu opinión? Básicamente como lo que siempre, o sea, ataque, y también, o sea, tratan de desviar por otro lado, como llegan a cierto momento en que ya no saben qué responder.
Entonces comienzan a irse como que otros temas y generalmente siempre es que la Iglesia Católica, porque nos ven con la medalla, entonces ya, o sea, comienzan a atacar por ahí, se van desviando. Jamás me he tocado con una persona como que te responda me todo. responda bien, ajá, sí, sino que siempre me he encontrado con alguien de que se va desviando por otro camino y no da una conclusión en general, ajá. Dios santo. ¿Qué le podrías decir si hay alguna persona que de pronto ve esta lección divina que también está estudiando o lo que sea y que pasa por unas pruebas como estas? ¿Qué le podrías decir? Bueno, muy importante primero orar mucho, o sea, yo creo que la oración es fundamental, hay que orar muchísimo, autoformarnos, invitarles a que comiencen a autoformarse, que comiencen a empaparse de este tema y que no se queden callados, o sea, estaríamos pecando de omisión si nos quedamos callados, porque uno tiene que decir la verdad. El Señor nos ha invitado a eso, a decir en todo momento lo que está bien, así el mundo se venga encima de nosotros, no importa, seguir, porque la mamá nos va a guiar y como el Señor mismo lo ha dicho en el Evangelio, en esos momentos no seremos nosotros quien habla, sino el Espíritu Santo. Entonces, dejarnos llevar por la mamá, por el Señor, para ver qué es lo que nos quiere decir, y eso, o sea, orar y autoformarnos para poder defender en algún momento todo esto que se nos viene encima ahora. Diana, si tú no fueras una persona de fe, ¿te comerías pues todo el cuento que echan? O sea, son convincentes con lo que dicen. Son convincentes, sí convencen. Yo sí apoyaba muchísimo la ideología de género. O sea, conocí a varias personas, una de mis amigas muy queridas, ella es bisexual, le quiero muchísimo, le respeto, y ella, o sea, sí nos daba como que ciertos argumentos y no, yo sí apoyaba y les creía todo lo que a mí me decían. Entonces, por eso es muy importante la autoformación, porque si no, sí nos pueden engañar. Así es, cierto que sí. Entonces nos falta es también como ahondar un poquito más en esos temas, tener un conocimiento pues más profundo, qué dice la iglesia, qué piensa la iglesia, porque también puede suceder es que nosotros como que satanicemos todo también, ¿cierto? Que de pronto la gente diga, por eso es que nos ponen como, nos llaman con algunas connotaciones como bastante despectivas, como bastante groseras, pero es porque de pronto ha habido también personas que se han ido para el otro lado, ¿cierto? La idea es responder a de pronto a esas ofensas o lo que sea, por dar nuestro punto de vista, responder con mucha calma, con oración, como dices tú, con mucha tranquilidad, pero sobre todo con argumentos también, ¿cierto? Es muy importante dar razones de nuestra fe desde los argumentos también, que es algo muy importante. Bueno, Dianita, gracias por ese pedacito de tu testimonio, que es algo muy importante, yo creo que para muchas de las personas que nos ven, y que nos deja un mensaje también para esta lección divina, como les ha dejado a ti y a Vivi esto tan importante de la educación de los niños, porque también vemos que la ideología de género, una de las cosas que nos dicen mucho, de las cosas de los argumentos fuertes es, como no pudo, ¿por qué no ha podido con la humanidad, o sea, con la gente adulta que hay en este momento, con esa parte de la humanidad que está adulta? ¿Por qué nos suena eso como tan raro, como que no nos entra, como que aunque dijeran es que es inclusión, ¿por qué como que no nos entra del todo? A nosotros, por ejemplo, que pensamos tanto en el otro, a los demás, ¿por qué no? Porque es como contrario a la iglesia el hecho de decir vamos a incluir a unos, cuando el Señor se preocupaba por esas personas. Entonces, uno es decir, no es que los estemos excluyendo, sino que en medio de eso que dicen hay un mensaje oculto, escondido, y hay algo más que quieren imponer, y esa es la cuestión, ¿cierto? Es imponer una creencia, imponer una falsa... cuéntanos, Dimas, ¿qué una falsa qué? O sea, lo que pasa es que antes yo les escuchaba bastante y en realidad, o sea, ellos hablan de la tolerancia, que nosotros pues debemos pues tolerar, o sea, ellos todas las ideas pues deberían ser toleradas, o sea, deberíamos respetar. Entonces, pero lamentablemente que cuando se van contra la vida, entonces eso ya no podemos tolerar. Exactamente. Entonces, pero también, por ejemplo, si uno muestra la fe, pues ellos no nos toleran, no nos respetan. Exactamente. Entonces, entonces por eso yo digo falsa tolerancia, porque ellos solo toleran lo que ellos quieren. Por eso prácticamente a veces yo sé, digo, a veces de pronto uno no puede poner a la fe,
pero yo pienso que buscando mucho la razón es simplemente hablar con eso. Entonces ahí por eso el padre Jorge Loring pues siempre habla con bases científicas y todo. Yo pienso que la razón para luchar por la vida, o sea, la tenemos, sino que tenemos que conocerla, porque si no la conocemos, pues ahí sí nos pueden hacer pedazos. Así es, y que lo otro es decir, nosotros no los excluimos ni Exacto. decimos son una aberración pues y imagínense, si nosotros y la iglesia no quisiera no quisiera digamos como incluir o tenerlos en cuenta como personas por el mismo hecho de la dignidad humana que tienen. Imagínense donde nosotros estuviéramos de acuerdo en el aborto y dijéramos, no, es que el que venga con alguna desviación, también que se aborte. Ellos no, digamos que no se ponen en esa posición en el que ellos siendo, llamándose una minoría, pues no se ponen en la posición en la que, ¿qué tal que el aborto fuera pues para personas que tuvieran una desviación sexual o una manera de vivir de manera diferente? Entonces nosotros no vamos en contra, lo hemos dicho muchas veces, pues, del pecador, porque todos somos pecadores, sabemos eso, tenemos debilidades todos, ¿cierto? Pero sí no en contra a la imposición que quieren hacer a nivel social a todos, porque es que quieren que todo el mundo sea igual a ellos, y eso ni siquiera pues nosotros, a pesar de querer que todos conozcan a Jesús, es conocer a una persona. No estamos queriendo decir es que todos tienen que ser iguales, ¿cierto? Sino que cada uno viva a Jesús de una manera diferente. Es algo que nos pueden ahí, a veces nos quieren confundir con todas esas cosas, y sobre todo apagarnos la fe y decir no puedes hablar por la fe. Bueno, Ismael, ¿a ti qué te deja esta lección divina? Es que a mí me encanta hablar. Se nota, ¿cierto? Bueno, un poco sobre el tema de la vida también es muy importante. Creo que se ha dado como que más argumentos de testimonios, más un poco de argumentos, pero también es muy importante la parte espiritual. En cómo uno puede contraatacar toda esta ideología orando, mortificando y ofreciendo mucho también sacrificio por esos niños. Entonces es muy importante y es una de las enseñanzas también que nos da. No dejar la parte, se puede decir, argumentos que sirven, pero también la parte espiritual en ese sentido. Y bueno, también hablando un poco del Evangelio, algo que me quedó clarísimo, que estamos en el manto de la Virgen María cubiertos. Y de verdad que... Te respondió hoy el Señor. Y es algo muy lindo porque pensar que algún momento, si eres misionero, ya estás consagrado, el Señor te ha buscado y me ha buscado a mí. Y eso ha sido pues muy importante. Pero hoy, en cierta manera, lo que pide el Señor es ya no solo quedarse en el corral, sino decir, Señor, te ayuda a buscar más almas. Así y es algo muy ves. clarísimo. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, y a ustedes que les dejó este evangelio, recuerden que si están viendo esta transmisión lueguito, pueden dejarnos su comentario, su meditación aquí en el chat, o como ya después ya no sale el chat, sino en los comentarios abajo, porque estamos siempre pendientes. Uli está aquí todo el día sentado frente al computador, revisa un montón de veces todos los videos, cada vez sale una notificación acá cuando alguien ha comentado algo, él entra inmediatamente y mira esos y los lee esos comentarios. Entonces, para que no crean que no los leemos, estamos siempre pendientes de lo que ustedes dejan y lo que ustedes ponen, y es muy bueno, muy enriquecedor, porque también otras personas que vayan a entrar a ver esta lección divina pueden enriquecerse de la meditación que ustedes dejen. Y obviamente, como nos decía Ismael, hay una parte de acción, ¿cierto? Una parte de acción, pero también una muy importante de oración. Y oramos también por todos nuestros hermanitos que obviamente de pronto que los que nos ataquen, los que creen que los atacamos, ¿cierto? Y que obviamente no, pues de pronto este grupo se ha apoderado del dolor que ellos tienen, ¿cierto? Para que ellos mismos como que dejen que ellos opinen, quieran imponer, porque si uno ve, ya cuando uno va y busca esa alma, también tiene un dolor, también tiene una soledad, también tiene, básicamente puede ser una historia de vida diferente a la de nosotros, pero en el fondo todos estamos heridos, todos estamos queriendo recibir amor, en eso todos nos compaginamos, pues en eso todos somos iguales. Así que también nos unimos en este momento ya para hacer el paso siguiente, que es la oración final, poner todo esto que nos dejó a cada uno, a todo lo que nos dejó, pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo vida en nuestra vida,
¿cierto? Que nos lo ayude a hacer vida en nuestra vida. Es decir, que si nuestro propósito es ir a orar por los niños, ir a orar por mis hermanos que no están de acuerdo conmigo, ir a pedirle al Señor que me ayude, empezando por la oración, que es lo más importante antes de la acción, ¿cierto? La oración que nos dispone, nos ayuda, nos da fuerza, es pedirle al Señor que actúe por medio de nosotros. Entonces, esa oración, pongan todas esas intenciones. En ese momento de la oración nos va a ayudar Vivi con esa oración final, pero ustedes háganla ahí también. Hagan ustedes también la intención y pongan eso que les dijo el Señor. Eso que les dijo el Señor para que, y tengan en cuenta que oren por todos nosotros, para que podamos hacer vida esta palabra del Señor todos juntos como iglesia, que eso es muy importante. Nos despedimos, muchísimas gracias de verdad por todo y los esperamos mañana nuevamente en la Lección Divina. Vivi, ayúdanos con esta oración final para que todo esto, mejor dicho, quede en nuestras almas y como decimos aquí, cuaje, que tenga un buen resultado. Bueno, vamos a pedirle al Señor que por intercesión de su Madre Santísima nos ayude a cumplir con el propósito de esta lección divina. Empezar por sanar las heridas, por perdonar, por justificar, por educar a los niños, por saber amar, para que cada día nosotros podamos ser perseverantes en el amor a Dios y dejarnos conducir por Él, dejarnos tomar de su mano y seguir adelante. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego.